En el año 50 a.C., Julio César no tenía rival en Roma. El Senado, temeroso de su poder, insistió en que debía de poner el mando. Furioso, César condujo su ejército hacia el sur, preparando una invasión a Roma, y se detuvo en la frontera ante un pequeño río, el Rubicón. Para César, dejar a sus hombres a la orilla del río y marchar solo a Roma era sinónimo de una rendición total ante sus enemigos. La vida de César pendía de un hilo. Tenía que cruzar el Rubicón, un riachuelo, la frontera entre las provincias y la propia Roma. Cuando lo hizo, sabía que podía desencadenar una guerra civil, pero tuvo que elegir entre eso o caer en desgracia. Una facción en la lucha por el poder era la de César, curtido a lo largo de una década de campañas con un ejército que tenía una fe inquebrantable en él. Su dedicación era absoluta. Por otra parte estaba Pompeyo. Su ejército estaba repartido por toda Italia y su lealtad era dudosa. Mientras, la popularidad de César en Roma estaba en la cima. La población romana consideraba a César como un dios que regresaba a casa. Los soldados se apuntaban en masa a su ejército. No tenía oposición. Los que le temían huían en oleadas hacia Roma, convirtiendo la ciudad en un caos donde la gente estaba presa del pánico. El pueblo de Roma amaba a César y salía a la calle esperando su regreso con impaciencia. Pompeyo reunió al Senado y marchó a Grecia, donde contaba con grandes apoyos. El general pudo ganar así un valioso tiempo. Pasaron meses antes de que César pudiera construir o apropiarse de los barcos y suministros suficientes para ir tras él. Cuando las tropas de César desembarcaron en Grecia, Pompeyo contaba con un gran ejército. En enero del año 48 a.C., en Farsalia, los dos personajes más importantes de Roma se enfrentan a una trágica guerra civil. Pompeyo dispone del doble de soldados que César, pero los de este están armados con una poderosa arma, la confianza. Pompeyo tenía que luchar o rendirse. Así hacía César las cosas. Además, sabían que siempre situaba a sus hombres en una posición con grandes posibilidades de vencer. Disponía de un ejército muy bien entrenado, que se compenetraba a la perfección, por algo los llamaban veteranos. Se habían convertido en una fuerza muy efectiva, acostumbrada a combatir. En Farsalia, los largos años de campaña de César dieron sus frutos. Sus tropas destruyeron totalmente al ejército enemigo. El mismo Pompeyo tuvo que escapar. César lo persiguió hasta Egipto, pero fue demasiado tarde. El gran Pompeyo cayó en una trampa y fue decapitado por forajidos egipcios. La cabeza fue enviada a César. Según el biógrafo clásico Plutarco, cuando le llevaron la cabeza de Pompeyo, César no quiso mirarla, pero se quedó con la sortija que utilizaba como sello mientras lloraba. ¿Lloró realmente? Resulta demasiado anecdótico y desafía la realidad. Pudo ser posible porque Pompeyo había sido camarada y amigo suyo durante mucho tiempo. Al ver a Pompeyo muerto, puede que César se diera cuenta de que a él también le podía ocurrir lo mismo. En el año 46 a.C., sin rivales que se le opusieran, César consiguió el poder total que había ansiado durante toda su vida. Roma era suya. César se dispuso a reconstruir la ciudad, cambió las leyes de los impuestos y estableció nuevas colonias. Se convirtió en el primer dirigente romano en concebir un imperio.
César se convirtió en el nuevo Estado que sustituyó a la República. Era una visión previa de lo que iba a ocurrir en Roma con los emperadores, pero lo hizo de tal manera que parecía despreciar las tradiciones republicanas. En consecuencia, se aisló de los demás. No queriendo compartir su mandato con nobles inferiores, se proclamó dictador de por vida. Sería el nuevo rey de Roma. Se temía que si César se convertía en rey, desapareciese para siempre el derecho del pueblo a elegir y a expresar su opinión. La furia contra la tiranía de César rezumaba como veneno por el Senado. Incluso el protegido de César, Marco Bruto, fue persuadido para que lo traicionara. Bruto era un hombre complejo y francamente no muy atractivo. César lo había convertido en su gran acompañante y le había ayudado en su carrera política. Pero Bruto no soportó estar siempre en segundo plano. Además tenía una visión muy romántica de sí mismo. Se consideraba defensor de las libertades. Por eso dirigió la conspiración contra César. Finalmente, en el año 44 a.C., en los idus de marzo, 40 conspiradores, conducidos por Bruto en nombre de la libertad, decidieron tomarse la justicia por su mano. Según el historiador clásico Suetonio, 23 dagas le fueron clavadas a César. No emitió un solo gemido después de la primera puñalada, aunque algunos dicen que cuando vio a Marco Bruto asestarle la segunda, se lo reprochó en griego diciendo: ¿tú también, hijo? Muchos de ellos eran amigos suyos, algunos desde hacía tiempo. Es posible que estuvieran resentidos por haber abolido la tradición más querida de la República de que un solo hombre no podía ser el máximo dirigente de Roma. Pero seguramente los celos, la pasión y puede que el deseo de recuperar las libertades tuvieran también algo que ver. La muerte de César no trajo de vuelta a la República, como esperaban los conspiradores, sino que la anarquía, la violencia y el imperio acabaron imponiéndose.